Padre, gracias te damos, Señor, por el hermoso privilegio, Padre, que tenemos de estar en tu casa, en esta casa de oración, Señor, para escudriñar tu palabra, para conocerte más, Señor, tal como eres, tal como nos muestra tu palabra, Señor, tal como tu escritura es inspirada por ti. Gracias, Señor, por este gran privilegio, Padre, de abrir este maravilloso libro y encontrarte, Padre. Que nos hable, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este templo, que aquellos que están en sus casas, que por muy lejano que esté el país, que sea en cualquier continente, Padre, que la palabra que tú tienes en esta noche, Padre, sea manifestada en sus vidas y que se ponga por obra lo que en esta noche vamos a estudiar. Me pongo en tus manos, Señor, como un siervo tuyo solamente, Padre, y que tú me uses a tu voluntad, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, y que en esta noche veamos la gloria de tu palabra. Gracias, Señor, por lo grande, maravilloso que eres con cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de tu Hijo, amado Jesucristo, Iglesia Cristiana Palabra Viva dice: amén. Amén. Dale otra vez fuertes palmas a Dios Todopoderoso. Aleluya. Y si quieres darle aleluya, gloria a Dios, también dale gloria a Dios. Puedes tomar asiento, amado hermano, amada hermana, que me acompañas, y todos aquellos que están a través de los medios de comunicación. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Qué privilegio tan maravilloso de estar aquí, hermanos. Qué privilegio tan grande nos da el Señor de cada día sentir esa responsabilidad tan grande de hablar de Él. El día 3 de julio empezamos a estudiar y di una pequeña introducción de lo que es la alabanza, la adoración y la oración, y la actitud que nosotros tenemos que aprender a través de la palabra de Dios. Vimos parte de la escritura en Éxodo capítulo 30, y en ese momento vimos de qué manera el sacerdote de la tribu de Israel, del pueblo de Dios, se acercaba al altar. Y vimos en ese día cuál era la actitud de él. No voy a ir a fondo de lo que vimos, pero para que nos metamos nuevamente al tema, porque hoy quiero concluirlo de la manera que Dios nos hable a través de su palabra, y que veamos la mano de Dios obrando en nuestra vida, que al oír la palabra haga el cambio que necesitamos cuando realmente lo adoramos en espíritu y en verdad, y que el significado a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, nos mueva por dentro, que haya algo que se mueva dentro de ti. En Éxodo capítulo 30, del 1 al 11, estuvimos estudiando esa parte en la cual el sacerdote se acercaba al trono de Dios. También vimos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, de qué manera Pablo, el apóstol Pablo, también nos daba instrucciones de algo maravilloso, que era orar sin cesar. Y también vimos dos parábolas, una que está en Lucas capítulo 11. ¿Sí se acuerdan? ¿Amén, hermanos? Bueno, y también vimos en Lucas capítulo 18 la segunda parábola, la actitud y la manera de acercarnos a Dios, de qué manera los muestra en estas dos parábolas, de qué
qué manera el acercamiento a Dios. Bueno, y si no estuvieron el 3 de julio, ya estoy subiendo la predicación por motivos técnicos. Me ha costado trabajo subirla, pero estoy orando para que el Señor obre en la computadora y que suba más rápido. Amén. Amén. Entonces, también vimos de qué manera el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en Lucas capítulo 22, cómo Él también nos dio muestras de que Él también se acercaba al Padre a través de la oración. Qué maravilloso vimos ese día, la manera como Él nos mostró ese ejemplo maravilloso, esa agonía en el momento intenso en el cual Él hablaba con el Padre y Él decía que Él no quería hacer su voluntad, Él quería hacer la voluntad del Padre. Hermanos, qué palabras tan maravillosas. Oh, bendito el Señor. Y también, por último, estuvimos viendo, después de la muestra del Maestro, de qué manera estábamos orando. Vimos una parte en Filipenses, hablando Pablo nuevamente, y nos estaba diciendo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3, que nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso lo vimos también en Juan 4:23, que dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que nosotros fuimos llamados a ser sacerdocio santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y por último, para terminar este pequeño resumen, en Hebreos capítulo 10, versículo 22, nos invita a que nos acerquemos a Dios. Amén. Entonces, en esta noche vamos a continuar y vamos a concluir lo que es la alabanza, la adoración y la oración. Y voy a tomar una parte de la escritura que está en Juan capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. En esta parte de la escritura vamos a ver un axioma, y eso ya lo vimos apenas este jueves, que algo que nosotros no necesitamos comprobarlo y verlo para saber que es una verdad divina. Algo maravilloso sucedió. El tema de esta noche es, lo van a encontrar así a nuestros hermanos que nos escuchan a través de YouTube en vivo, también los videos para honra y gloria del Rey, nuestro Señor Jesucristo, los subimos y les ponemos títulos, temas, y el tema de esta noche es la limpieza del templo. Es tan importante y tan maravilloso de qué manera, a través de la palabra de Dios, cómo nosotros vamos a comprender y cómo vamos a abrir el corazón de Dios y ver de qué manera nos va a hablar a nosotros, y en un ejemplo tan grande, maravilloso, prodigioso como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer esta parte de la escritura en Juan capítulo 2, del versículo 13 al versículo número 17. Y quiero que pongas mucha atención, hermano, porque en esta parte de la escritura Dios nos va a hablar a todos. ¿De qué manera es la actitud? ¿Con qué nos acercamos a Dios?
Vamos a verlo. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Qué hermosa escritura, en la cual vamos a visualizarlo y vamos a hacer, como le llaman en inglés, un background. En español, una palabra que pude encontrar, un trasfondo. Vamos a visualizar el trasfondo de la situación. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue a las bodas de Caná, donde Él hizo el primer milagro maravilloso de convertir el agua en vino. Entonces, dice la palabra del Señor que Él iba pasando, iba rumbo a Jerusalén. Vamos a ver el trasfondo de la situación. Entonces, el Señor Jesucristo va pasando, y dice la bendita palabra que pasó por un pueblo que se llama Capernaum, en el cual Él estuvo predicando, Él estuvo haciendo milagros, Él estaba manifestando su gloria en Capernaum. Entonces, después de que pasó, hay algo maravilloso ahí, hermano, en Capernaum, pero no me voy a detener tanto. Pero dice la bendita palabra que camino a Jerusalén, en el versículo número 13, dice la palabra de Dios que estaban celebrando algo, el pueblo judío. La Pascua es de Dios, no es de los judíos. Es una celebración, era una celebración tan grande para el pueblo judío que tiene mucho significado. Y la palabra de Dios nos muestra qué era la Pascua. Vamos a ver cuál era esa celebración a la cual nuestro Señor Jesucristo se estaba uniendo a esa fiesta, porque Él también era judío. Amén. Entonces, vamos a ver un poco qué era la Pascua. ¿Ustedes se recuerdan qué era la Pascua y de dónde proviene la Pascua? ¿Dónde nos muestra la parte de la Escritura acerca de esta celebración? Si gustas acompañarme con tu Biblia, hermano, vamos a Éxodo capítulo 12 y vamos a ver nada más un poco de lo que era la Pascua. Era un mandamiento que Dios le había dado al pueblo judío. Entonces, esta celebración era un mandato. Era algo que tenía que hacer cada judío. No importaba de dónde tenía que venir, si venía de afueras,
de otros países tenía que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. En Éxodo capítulo 12, en el versículo, nada más vamos a leer del versículo 23 al 27, dice la Escritura: acuérdate que cuando el pueblo, es que para que todo esto sea un poco más comprensible, tenemos que visualizar los momentos en los cuales se está desarrollando cada situación. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, sucedió algo maravilloso. Antes de salir de Egipto, Dios, en la última plaga que le dio a los egipcios, al faraón, para que dejara libre a su pueblo, dice la palabra de Dios que iba a matar a todos los primogénitos. Entonces, algo sucedió aquí, y voy a leer el versículo número 23 de Éxodo capítulo 12. Dice la Escritura: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces la Pascua es un mandato de Dios para el pueblo judío, en el cual nuestro Señor Jesucristo se iba a unir a esta fiesta. Era un mandato de Dios. Entonces, en esta fiesta, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo llegó al templo. Empiecen a mirar el trasfondo de la situación. Mi hermano Mauricio va a poner una figura de lo que era el antiguo templo en Israel, para que empiecen a visualizar el lugar donde se iba a originar esta situación. Si lo puede poner, hermano, está bien, por favor. Entonces, el templo de Jehová era majestuoso, hermano. Era una maravilla. Era tremendamente grande, hermano. A ese lugar en Jerusalén iba a llegar nuestro Señor Jesucristo y se iba a unir a la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos. Entonces, dice el versículo número 14: y halló en el templo, se encontró con algo. Cuando entraba al templo, inmediatamente visualizó algo tremendo, hermano. ¿Sabes que el pueblo judío a qué iba al templo? ¿Cómo lo vimos en Éxodo? ¿A qué iba? A adorar. Adorar
a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, al entrar al templo, lo primero que miró fue algo. ¿Qué miró? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Y qué más miró? Y a los cambistas allí sentados. Un lugar sagrado, un lugar donde la adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, es un lugar santo, un lugar donde se presenta aquella persona a derramar su corazón y a pedirle perdón al Dios de la gloria, a sacar todo lo que está dentro de él a ese lugar. Allí iba nuestro Señor Jesucristo, y lo primero que miró la actitud en el corazón de todas aquellas personas. ¿A quién miró? A todos los mercaderes, a todos los negociantes, a todos los cambistas. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Y por qué estaban haciendo eso? En ese entonces, cuando el pueblo de Israel se presentaba en el templo a celebrar la Pascua, ellos tenían que dar una muestra de la adoración, sacrificando a un animal, ya fuera, así como lo muestra la Escritura, ya fuera una paloma, un buey, una oveja. Entonces, esa era la muestra, y lo hacían de manera, con una actitud de compromiso, con una actitud de lo que tenían que hacer. Sabían que ellos tenían que ir al templo, sabían ellos que tenían que llegar cada día 14 del mes, sabían ellos todo esto a través de la ley. Ellos seguían un rito religioso, seguían la costumbre religiosa, seguían el mover de todos, se dejaban llevar por todos. El pueblo judío estaban haciendo las cosas automáticamente, estaban haciendo las cosas porque las tenían que hacer. Esa era la actitud, ¿puedo decirlo así? Era la actitud negativa del pueblo judío, porque no lo estaban haciendo de corazón. Ellos lo estaban haciendo porque lo tenían que hacer, tenían que llegar al templo, tenían que llevar un animal y sacrificarlo por el pecado cometido. Entonces, se aprovechaban. ¿Quiénes se aprovechaban? Los mercaderes, los que vendían los animalitos, los cambistas. Bueno, en ese entonces, si tú venías de un pueblo lejano, de un país lejano, no podías llevar un buey, ¿verdad?, desde lugar lejano. ¿Qué tenías que hacer? No tenías que comprar, ¿verdad?, para sacrificarlo ahí. Entonces, ahí estaba el negocio. Los que se dedicaban a vender los animales, aparte del precio que pagaban por el animalito, ellos tenían que pagar el 12.5% del impuesto del templo todavía. Imagínate qué negocio. Me acuerdo y veo la Escritura y como que se asemeja al tiempo de hoy. Algunos hasta cobran porque entres a la iglesia. Entonces, ¿quiénes eran los cambistas? Los cambistas eran aquellos que cambiaban el tipo de moneda del otro país, y ellos aceptaban nada más un tipo de moneda judía. La moneda judía era de plata pura. Entonces, ellos llevaban su moneda y la cambiaban con los cambistas. Claro que en el cambio, en el trueque, había ya una ganancia, ¿verdad? Les daban menos por su dinero. ¿Qué vio nuestro
nuestro Señor Jesucristo en esto. La actitud de ellos, el negocio, la manera de que el pueblo judío se acercaba, iba a llevar el animal en sacrificio, pero entonces aquellos estaban aprovechando de toda la situación. La venta de animales a un precio muy alto. Ahora, otra situación pasaba, algo tremendo. Bueno, si eras local o vivías ahí en Jerusalén, llegabas, imagínate, llegabas a Jerusalén y ahí no había ningún lugar donde podías hospedarte. Ahorita ya hay. Israel tiene hoteles muy lujosos. Pero en ese entonces, imagínate, cerca de 2 millones de judíos. ¿A dónde iban a caber? ¿O cómo iban? Mucha gente, hermano. Mucha gente. Ahora los locales. Imagínate, de 2 millones que compren animalitos, ¿qué negociar? Ahora que entren aquí a la iglesia y también sacan un dinero. Qué tremendo, ¿verdad? La actitud es lo que cuando nuestro Señor Jesucristo, lo primero que miró la actitud del corazón de esas personas. Si eras local, tenías un animalito y decías, lo mirabas todo perfecto, porque en Éxodo ahí nos dice también de qué manera tenía que ser el animalito para ser sacrificado. Pero si eras local, tú decías, oh, mi animalito está perfecto para el sacrificio, lo llevo al templo. Pero también había ahí corrupción, porque había un grupo de personas, judíos, que ellos determinaban si el animalito era perfecto o no, sin mancha. Y si era perfecto, lo dejaban que se sacrificara. Y si no, no. Otra actitud negativa. ¿Qué era lo que sucedía? Que llevaban animalitos con el grupo que checaba los animalitos. Decían, no perfecto, no perfecto, no perfecto, no perfecto. No era perfecto. ¿Por qué? Porque era un negocio. Vaya y compre un animalito. ¡Qué actitud tan negativa! ¡Qué tremenda situación estaba pasando ahí en el templo! Ahora, a través de la Escritura, hermano, a través de esta situación que está sucediendo, coloca los 2 puntos. Lo que sucedía en el pueblo de Israel en ese momento, que iban a adorar a Dios, lo que tenían que hacer para adorar a Dios y todas las situaciones que se estaban sucediendo alrededor. Y el tiempo de hoy, cuando nosotros nos acercamos en búsqueda de Dios, ahí vamos entrando. Dice el versículo número 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Cómo es posible, hermano? Un peregrino, alguien que viene de afuera, que nadie lo conoce, un galileo, alguien con ropas normales de ahí del pueblo judío, se mete en medio de la gente, empieza a mirarlos y dice la palabra de Dios, de ahí de los mismos animalitos empieza a amarrar unas cuerdas. Empieza a amarrar unas cuerdas. No era para que dijeran, ¿qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Alguien se paró y le dijo algo a él? Nadie le dijo nada. En ese momento estaban ellos, ¿sabes qué? Su mente estaba en querer ya salir de la situación, llegar al templo, sacrificar el animalito, irse del templo fuera, vámonos. No se percataron, nada más su mente estaba cerrada. Su mente nada más tenía un propósito de compromiso, pero no tenía una actitud abierta a que Dios le hablara a su vida, a su corazón, a su mente y a su espíritu. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice que amarró una cuerda
¿Y qué fue lo que hizo con la cuerda? Echó fuera del templo a todos. ¿Cuántos te imaginas que pudieron haber estado en el templo? ¿5,000? ¿10,000? ¿15,000? ¿20,000? Y con ese azote de cuerdas y viéndolo todos, y nadie lo detuvo. ¿Por qué? La manifestación gloriosa de Dios, mirándolo aquí en la palabra de Dios, una forma maravillosa de ver el prodigio de Dios, el actuar de Dios vivo en ese momento, viéndolo ampliamente, el poder, la autoridad de su palabra. Él es el Dios que nosotros servimos, hermano. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo, parándose y viendo el pecado en la actitud del ser humano en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo con la cuerda? Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Estaba airado, estaba enojado, hermano, de ver la actitud de aquellas personas que no iban a adorar a Dios, que iban nada más en plan de negocios, que iban en plan de perjudicar a su hermano, que iban con un pensamiento satánico, que no iban con el pensamiento de Dios. Y él dice que él se enojó completamente. La ira de él era tan grande que dice que empezó a sacarlos a todos y movía las mesas y las tiraba y las monedas y todo era. Imagínate, hermano, imagínate cómo el Dios de la gloria, aquí estás viendo cómo Él se enoja en la actitud de cada uno de nosotros. Él no te mira lo que estás haciendo exteriormente. Él mira más profundo dentro de ti. Él conoce tu corazón, conoce lo que estás pensando, conoce lo que vas a decir, lo que vas a hacer, conoce todas las intenciones de tu corazón. Y él se enojó. Y en el versículo número 16 dice: y dijo a los que vendían palomas, mira qué autoridad y qué palabra de él, quita de aquí esto. Y estas palabras tan grandes que se tienen que grabar en tu corazón y en mi corazón también. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Salieron. Hay dos partes en la escritura que pasa la misma situación. Aquí en Juan capítulo 2, 13 al 17, cuando está iniciando su ministerio, hermano. Cuando Él está iniciando su ministerio, Él está purificando el templo, Él está limpiando el templo de Dios. La limpieza del templo en ese momento lo estábamos mirando, quitando absolutamente todo lo que estorbe a la gloria de Dios. En la segunda aparición también es en otra Pascua, pero eso es cuando ya lo iban a crucificar. Pasó la misma situación. Igual llegó al templo y los vio también haciendo negocio y los botó, los sacó, los corrió. Ahora, el mismo pueblo judío lo odiaba por eso, hermano. Mira cuál es la actitud del pueblo judío hacia él.
por todo lo que hacía, por todo lo que les decía. Y aparte una palabra para ellos era el acabose, era lo que derramó el vaso de todo, era lo que a ellos no les gustaba ni les gusta. Cuando dice, y no hagáis de la casa de mi padre. ¿Sabes que los judíos no le podían decir padre a Dios? Él fue el único que dijo, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué? Porque de esa manera él se estaba haciendo igual a Dios. Igual a Dios, hermano. Y eso no le gustaba al pueblo judío. Eso no le gustaba al pueblo judío. Pero déjame decirte, hermano, que Él es Dios. Jesucristo es Dios, hermano. Así se enojen quien se enoje, secta satánica, quien se enoje. Jesús es Dios. Así lo dice la palabra. Bendito es el Señor. Dale fuertes palmas a Dios, hermano. Dale fuertes palmas a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria. Entonces, después de toda esta situación en la cual nuestro Señor Jesucristo confrontó esta situación de ver la actitud de aquellos que no eran adoradores en espíritu y en verdad, porque no lo eran. Después de ver esto, dice la Escritura en el versículo número 17, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, los discípulos estaban bien espantados, o estaban asombrados, no espantados, asombrados del poder de Dios, hermano. Asombrados de ver de qué manera salieron todas esas personas de allí. Se salieron y nadie se opuso. Los corrió a todos y los discípulos lo estaban mirando a él, la manera en cómo él confrontó la situación. Y al escuchar estas palabras, al ver esto en la Escritura, el celo de tu casa me consume, ellos se acordaron de una palabra que está en Salmo 69:9. Quiero que me acompañes, hermano, vamos a esta palabra maravillosa. Salmo 69:9. La palabra de Dios nos dice en Timoteo para qué es la palabra de Dios, ¿saben? Y los salmos nos dicen de qué manera nos muestra por qué nosotros alabamos a Dios. Salmo 69:9. Dice la bendita palabra. Ese es un salmo de David. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta parte de la Escritura, mira cómo dice en esta Biblia hebrea. Dice, porque el celo por tu casa me ha consumido, y los reproches de los que te reprochan han caído sobre mí. ¡Qué dolor tan profundo! Y todo esto, dije, bueno, ¿qué es el celo? ¿Qué fue lo que pasó
en esa situación. Porque esa actitud de nuestro Señor Jesucristo en contra de la actitud negativa de ellos. Y dije, voy a buscar qué es celo. El celo de Dios es una preocupación por el bienestar de su pueblo, su determinación de que nada surja entre Él y ellos que pudiera engañar, minar o destruir. Todo aquello que se interpone entre el hombre y Dios, dice la palabra de Dios que Él tiene celo de esa situación que no tiene que suceder. ¿Dónde lo dice? Que nuestro Señor, nuestro Dios, toma ese celo. Éxodo, capítulo 20, versículo número 5. Dice la bendita palabra. ¿Qué es lo que se puede interponer entre el hombre y Dios? Mira lo que dice. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nuestro Dios es un Dios celoso, pero el celo de Él es divino. Es para tu protección, es para tu bienestar. No es un celo malo. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Dice la bendita palabra: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ante qué no se puede inclinar el hombre? Ante nada que esté creado en el cielo y esté creado en la tierra, ni debajo de la tierra, nada. Pues porque nuestro Dios es celoso. Y en Josué, capítulo 24, hermano Mauricio, si todavía estás por ahí, si tienes la versión de traducción del lenguaje actual, en Josué 24, 19, hermano, si me puedes hacer el favor. Vamos a ver nosotros de qué manera el celo de Dios es santo, es divino, es celestial. Y después de todo esto, como es el único Dios verdadero, la salvación solo se encuentra en Él. Que el hombre siga a cualquier otro Dios es un engaño que lleva a la destrucción y a la muerte. El celo o indignación divinos a menudo se manifiesta en formas que parecen severas, pero que más tarde se ven como la disciplina necesaria para el beneficio final de la gente de dura cerviz. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que a veces nos pasan cosas en las cuales decimos nosotros que son castigos, pero no son castigos, son disciplinas a sus hijos. Josué, dice la palabra de Dios, Josué les dijo: no es fácil vivir para Dios. ¿Es fácil, hermanos? Él no tolera el pecado ni acepta, ¿qué? Dioses rivales, y espera que se le obedezca. ¿En qué? En todo. Si le son infieles, no los va a perdonar. Es dura la palabra. Amén. Bendito es el Señor. ¿Y de qué, bueno, de qué
ya vimos la situación que pasó en el templo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con todo lo que está pasando entonces? Vamos a la palabra de Dios, porque ahí vamos a ver algo maravilloso, hermano. Y con esto vamos a cerrar, con esto vamos a concluir. Mira, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice la Escritura: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Una pregunta. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que, hermano, ahora ya no está el templo para ir a adorar a Israel. Ya no está ese templo. Fue destruido en el año 70. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo y vio la actitud de todos ellos, ¿sabes qué en ese momento pasó? Hubo juicio, sentencia, lo que iba a pasar en el templo, destrucción. Y eso sucedió en el año 70, cuando estaba gobernando Tito, ese gobernador romano. Destruyó el templo completamente. Y ahora nos dice la Escritura, hablando y diciendo Pablo a la iglesia de Corintios: ahora ustedes y nosotros, ustedes, ahora nosotros somos el templo de Dios viviente. Ahora nosotros somos el templo de Dios viviente. Dice la bendita palabra en el versículo 17: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice? Lo dice el Señor Todopoderoso, que ahora eres el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios, hermano. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, ahora a través de Pedro nos dice la Escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Va a haber un juicio. ¿Y en dónde va a empezar? En la casa de Dios. ¿Sabes cómo te llama? Él te llama el templo de Dios, y también te llama la Escritura la casa de Dios. Tú eres el templo de Dios, tú eres la casa de Dios, y el juicio, ¿sabes dónde va a empezar? En nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Una muy buena pregunta. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos el templo de Dios. ¿Y de aquellos que están allá afuera, que no son el templo de Dios? Muy buena pregunta, ¿verdad? Si nosotros va a haber juicio, ¿qué será lo que les va a pasar a ellos? Y la misma palabra nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira cómo te llama la Escritura: eres el templo de Dios, la casa de Dios, y te dice que eres parte de la familia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice la Escritura: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Ahora vamos a la segunda parte, a los que les dije en la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Cuál va a ser el fin de los que no obedecen? Sigue diciendo 2 de Corintios capítulo 2 versículo 16: y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para nosotros olor de vida para vida. Va a haber una condenación eterna para todos aquellos desobedientes, pero va a haber vida, y vida en abundancia para la casa de Dios, el pueblo de Dios,
el templo de Dios. Ustedes y yo, hermano. ¿No le das fuertes palmas al Rey? ¡Oh, bendito es el Señor! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran. Mira, aquí hay algo que medítalo esta noche. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, como hablamos en Cristo, hermano. Hablamos en Cristo. ¿Por qué dice la Escritura que nosotros, aquellos desobedientes, aquellos que no obedecen el Evangelio, aquellos van a ir a una muerte, una condenación eterna? Pero ahora nosotros, dice la Escritura, lo confirma en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? A los que están en Cristo Jesús. Entonces, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la actitud entonces que vamos a tomar? Ahí vamos a entrar. Ahí vamos a entrar. Ya voy a terminar, hermanos. Me falta una horita más. I'm just kidding, dice el gabacho. Es una broma. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, hablando nuevamente Pablo a la iglesia de Corintios, y les dice, y los exhorta, y nos habla también a nosotros. Toma esta palabra, hermano, medítala. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor a Dios. Llévate esa palabra, hermano, porque ahí estamos entrando en la actitud que agrada a Dios. ¿Cuál es entonces la actitud que Dios acepta en su palabra? ¿Qué es lo que nos instruye? Dice Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ya estamos entrando a la actitud que acepta a Dios. ¿Así estás entrando a la iglesia? Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuál es la actitud entonces? Humilde, quebrantado de corazón, contrito de espíritu. Y en Isaías 57:15 nos dice la palabra algo maravilloso. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, hermano. Qué hermosa palabra, hablándote del Altísimo, a ti y a mí. Y voy a terminar con esto, hermano. En Isaías capítulo 66, versículo 2. Y acuérdate de este versículo, hermano. Isaías 66, 2. Grábatelo en tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo tu ser que se llene de la palabra. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y esto grábatelo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla
a mi palabra.